Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Hola, buenas noches. Qué gusto que podemos, por misericordia de Dios, volvernos a encontrar hoy día, lunes 16 de diciembre del 2024, en nuestro espacio virtual de Biblia, para dar continuidad a nuestro estudio de las epístolas católicas de San Pedro. Agradezco tu presencia, pero más que nada agradezco a Dios nuestro Señor el que nos reúna para conocer su palabra. Y debemos de comenzar, como lo hacemos en todas las sesiones, dándole alabanza a Dios Padre, por lo cual te invito a que de corazón juntos digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y juntos también decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos, haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues confiados en que entre nosotros se encuentra el Espíritu Santo y también Jesús de Nazaret, nuestro hermano mayor en la fe, nuestro rabí, nuestro maestro y Mesías. Vamos a poner empeño por cerrar esta noche nuestra última clase correspondiente al 2024, para que después tomemos un pequeño descanso todos de 2 semanas y nos volvamos a reunir, si Dios lo permite, en enero, día 6 de enero. Pero hoy tenemos una intención particular muy, muy penosa.
una, tenemos un tristes comentarios, porque desafortunadamente en el mundo, con todos los cambios que se dan en muchas latitudes por la abundancia de los conflictos, las guerras, las distensiones, vemos situaciones alarmantes en infinidad de partes del mundo. Pero en nuestro país, tristemente, también tenemos eventos que comentar, algunos que no se resuelven por 20,000 intereses, como por ejemplo el año pasado recordarás que hubo el asesinato de dos sacerdotes en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Como ese, muchos problemas parecidos, incluso asesinatos de sacerdotes en distintas latitudes de la República. Y el día de ayer hubo otro acto, hubo dos actos muy lamentables. El primero de ellos, no por orden de sucesión, sino por orden tristemente humano, el día de ayer en el atrio de la iglesia de los Remedios, afuera de la basílica de Nuestra Señora de los Remedios, más o menos 5 de la tarde, hubo una balacera en el atrio cuando terminó la ceremonia litúrgica. Ignoramos las causas por las que se suscitó. Esto, perdóname, te preciso, no fue ayer, fue antier, porque son las 5 de la tarde, más o menos del día 14, cuando sucede esto. Se supone que era un ataque directo a una familia. ¿A qué familia? No sé. ¿Por qué motivo? Tampoco. Pero desafortunadamente, entre la balacera y el sobresalto, una mujer ajena a cualquiera de los intereses de este problema, de este pleito, perdió la vida y hubo varios heridos también. Y pues esto se dio dentro de la diócesis de Tlalnepantla, en el Estado de México. Pero hubo otro hecho muy, muy lamentable que también se dio en el Estado de México. Esto correspondiente a la diócesis de Ecatepec. Y esto sucedió también el día 15, perdón, o sea, el primer, el primer evento que te mencioné fue el día 14. El día 15, más o menos por la madrugada, en la, en la capilla, en la capilla de la Sagrada Familia, que depende de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Risco, correspondiente a la diócesis de Ecatepec, en el municipio de Tlalnepantla. Aquí hubo una grave profanación del Santísimo Sacramento. Esta triste noticia la conocemos, lo poco que conocemos ahorita, a través de Monseñor Luis Martínez Flores. Él es el administrador diocesano de Ecatepec, porque desde julio del año pasado no tienen un obispo asignado. Y él fue el que dio a conocer que fue profanado el sagrario de la capilla, se sustrajo a Jesús sacramentado del sagrado y las sagradas formas fueron arrojadas por las inmediaciones de la capilla. El mismo día de ayer, en toda la diócesis de Ecatepec, se celebraron misas
de desagravio por este acto sin precedentes en estos últimos tiempos, porque no fue un acto como el que nos tocó vivir en muchos momentos en que querían robar, por decir algo, vasos sagrados en diversos templos y profanaban el sagrario. En este caso, por lo que se tiene hasta ahorita de información, no era el robar vasos, sino un acto en contra de la Eucaristía. Y entonces, pues, tristemente, tiene una dimensión muchísimo más profunda y elevada. Entonces, repito, el día de ayer en, sucedió esto, el día de ayer mismo, pues se supo en la diócesis de Ecatepec, ahí se pidió, repito, misas de desagravio, pero también se invita a todos los creyentes de la Santa Iglesia Cristiana Católica y muy especialmente a todos los que formamos parte de ella en el territorio mexicano, a que elevemos una oración por este lamentable acto de desagravio. Tristemente, según los datos que nos reportan, no acabamos de entender todos nosotros que Jesús de Nazaret vino a afrontar el principal acto de desagravio de todos nosotros y por nuestros pecados murió en la cruz, redimiéndonos del pecado. Pero tristemente todavía en estos momentos, pues vemos que hay situaciones inconcebibles porque hay personas malintencionadas que no respetan a otras religiones y todas, sin importar ninguna, merecen respeto de parte de todos nosotros, merecen, pues sí, que se les vea que si no comparten nuestro credo, pues somos también humanos y qué bueno que tengan una fe, qué bueno que tengan una creencia y Dios quiera que la vivan profundamente. Pero es muy triste, muy lamentable que se profanen no solamente los templos, sino los elementos de religiosidad más grande que podemos tener. Entonces, en este caso, pues tristemente, repito, fue la profanación a la Eucaristía y el desparramamiento, el tirar las sagradas formas consagradas en las inmediaciones, no sabemos si dentro del templo o fuera de él. Es muy poca la información que se tiene. La oficina que se le conoce como el Observatorio del Episcopado Mexicano, del cual conocemos tú y yo al dirigente que es el asesor del Instituto de Pastoral Bíblica y antiguo rector de la Universidad Pontificia, pues es el que me pudo dar esta información preliminar y pues ojalá y dentro de poco podamos tener más información al respecto. Pero lo importante aquí es que nosotros como cristianos católicos pertenecientes a nuestra santa única Iglesia Cristiana Católica en la República Mexicana, le pidamos perdón a Dios por la profanación sufrida, pues que pidamos también misericordia por los profanadores. No sabemos el por qué lo hicieron, pero
No, no estuvo nada bien, nada absolutamente bien. Es que Dios tenga misericordia de ellos, que les perdone esta gran afrenta y pues que a nosotros nos invite a tener respeto por todos los demás, a ver a nuestro prójimo en todas las personas sin importar denominación religiosa, y pues que sigamos pidiendo piedad por todas estas personas. Quiero darte una breve lectura, nada más de dos, tres pensamientos que nos pueden servir para ubicarnos. Dice, actos de reparación, desagravio y perdón contra ese gran peso del mal que existe en el mundo y que abate al mundo, el Señor pone otro peso más grande, el de su amor infinito que entra en este mundo. Reparación que significa preparar de nuevo, reparar, volver a poner en pie. Es un acto o hecho de hacer enmienda, implica la intención de restaurar las cosas a su condición de normalidad y pureza, a como estaban antes de que algo malo fuese hecho. Se aplica generalmente a recompensar por las pérdidas sufridas o los daños causados por una mala acción moral. Con respecto a Dios significa recompensar con mayor amor por el fracaso en el amor a causa del pecado. Significa restaurar lo que fue injustamente tomado y compensar con generosidad por el egoísmo que causó la injuria. En el Antiguo Testamento se habla de reparar la casa de Dios, el templo. Cristo vino para restaurar los daños del pecado en la casa de Dios, que es su pueblo vivo. Él se ofreció en reparación por todos nuestros pecados en la cruz. Razón de reparar si ya Jesús ha reparado perfectamente entregándose en la cruz por nuestros pecados. Veamos qué dice al respecto San Pablo. Dice el apóstol de los gentiles, ahora me alegro por los padecimientos que soportó por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Esto lo cita en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Y nos dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 10, conocerle a Él, a Jesús, al Cristo, al Mesías, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. La entrega de Cristo es perfectamente meritoria, pero hay que recordar que nosotros somos el cuerpo de Cristo y como tal hemos de entrar en su sacrificio. Si no reparamos con Cristo, no somos cuerpo suyo. Y el propio Pedro, en sus epístolas católicas que estamos estudiando, en la primera epístola, capítulo 2, versículo 5, nos citó, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos por Dios por mediación de Jesucristo. Dice, los santos saben que hay una imperiosa necesidad de interceder y reparar las ofensas y sacrilegios que tanto ofenden al Señor. Por lo cual, de corazón abierto y sincero, me uno a tus intenciones y, y digo, Señor Jesús, tú compartiste nuestra vida humana
alegrías y penas, y sin acusarnos, por amor, cargaste con la responsabilidad de nuestras culpas para redimirnos. Ayúdanos a seguir tu ejemplo desde nuestra situación de pecadores redimidos. Ante ti, Señor, nos sentimos sinceramente responsables de un mundo al que pertenecemos, que estamos contribuyendo a forjar y con el que estamos comprometidos especialmente por tu amor, avergonzados de nuestras obras, fruto del olvido o rechazo culpable de tus enseñanzas. Te pedimos perdón y ayuda. Perdón, Señor, perdón por los sacrilegios, robos y blasfemias contra la Sagrada Eucaristía. Que así sea. Bueno, pues te comento, ya para cerrar nuestra introducción, acerca de el cántico con el que abrimos la sesión del día de hoy. Un cántico escogido en parte por lo que te comento que sucedió, y esto corresponde este cántico a la inspiración sobre el Salmo número 25 de la nomenclatura hebrea, que viene siendo el 24 de la nomenclatura griega. Este salmo se intitula Oración en el peligro. Y este salmo yo lo escogí porque me pareció apropiado su contenido. En su origen corresponde a un salmo alefático o alfabético, en el cual el rey David, que es el autor del escrito, toma las 22 letras del alfabeto hebreo y con el inicio de cada una de ellas fue sacando estrofas relacionadas a este tema, la oración en el peligro. Y este salmo es una consecuencia de lo que se le conoce dentro de los temas bíblicos como la lamentación nacional. Y quiero dar un dato en qué consiste esta lamentación nacional, en qué consistió la lamentación nacional entre los hebreos. Ya tenemos claridad en que después de que el rey David dejó como rey a su hijo Salomón, tristemente después de que fue dotado de una excelente inteligencia y particular protección de parte de Yahvé Dios, de Dios Padre, le permitió el honor de ser él el constructor del templo de Jerusalén y lo dotó de muchas virtudes y de muchos atributos que hizo que consolidara su reino, que lo creciera, que le diera mucha prosperidad, mayor que la que aún David le había podido dar a Jerusalén, pero tristemente el aspecto material, el aspecto carnal, lo hizo sucumbir a Salomón. Entonces se rodeó de muchas mujeres, se casó con muchas de ellas, se unió a otras más, y algunas de ellas eran de procedencia de naciones paganas, de naciones en donde la idolatría y la adoración a dioses diversos era común. Por lo tanto, aunque Salomón, él amaba profundamente a Yahvé Dios, pues tuvo que permitir que por sus esposas y mujeres se pusieran templos, o más que templos, que se hicieran altares de veneración en diversas partes del reino de Judea, así como tiempo atrás, en el reino del norte, cuya capital es Samaria, sucedió algo similar, porque los hebreos se fueron uniendo a mujeres samaritanas, bueno, vivían ahí, pero a mujeres de diferentes nacionalidades
como fueron las fenicias, las sirias y otras más. Y por eso en un momento determinado, por la corrupción que se fue generando dentro de estos dos reinos, el del norte y el del sur, vino la decadencia, vino la corrupción, vino la debacle, vino la caída. Y por lo tanto, Dios en su sabiduría permitió que el reino del norte fuera invadido por el reino asirio y que en su oportunidad, tiempo después, el reino del sur fuera humillado por los babilonios, hubieran aceptado el que casi acabaron con la ciudad de Jerusalén, fueron ultrajadas sus mujeres, fueron llevados al cautiverio los principales pensantes del reino del sur, los ancianos, el rey mismo, las principales autoridades, y estuvieron en Babilonia aproximadamente como 45 años sufriendo una esclavitud espantosa. En ambos casos, nosotros ya estudiosos de la Biblia y a la luz del Espíritu Santo, casi de 2000 años después de estos eventos, pues entendemos bien cuál fue la razón. Y aquí, en parte, nos sirve, aprovechando esta experiencia, para entender los sentidos de la lectura bíblica que hemos mencionado en clases pasadas. Y vamos a distinguir en estas narrativas los dos sentidos literarios, el primero y el segundo, y el sentido cristológico o teológico del episodio. Si tú te pones a ver en la narrativa, si tú ves los libros sagrados, la Sagrada Biblia, y los en donde se cita estos tristes episodios, que los vamos a encontrar particularmente en el libro de los Reyes, y también lo vamos a encontrar en parte de la Torá hebrea, que corresponde a nuestro Pentateuco, en los libros de Números, de Levítico, en el libro del Deuteronomio. Vamos a ir atando cabitos y vamos primero a leer qué fue lo que pasó. Eso sería el sentido literal primero, lo que dice el escrito. El sentido literal segundo va a venir cuando releamos y tratemos de entender qué fue lo que sucedió. Sobre ese punto, en el estudio de la epístola de hoy de San Pedro, vamos a entender un poquito más el por qué tenemos que tener en consideración ese sentido literal segundo. ¿Y qué podemos decir del tercer sentido, del sentido cristológico o del sentido teológico? Eso ya viene por la interpretación del magisterio de la Iglesia, y al decir magisterio, te recuerdo que eso engloba al propio sumo pontífice y a los obispos que forman el colegio cardenalicio y de los obispos. El cardenalicio son obispos también, pero con derecho a elegir al sucesor de un pontífice cuando él muere. Pero eso no les quita su calidad de obispos. Recordemos que en nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica únicamente tenemos 3 categorías en lo que se refiere a los pastores dirigentes de la misma. Los obispos, que están en el mayor nivel, después los presbíteros y por último los diáconos, todos con determinadas características de servicio dentro de la iglesia. Pero retomando un poquito lo que te decía, que nos dijo Pedro, para que amarremos el sentir de esto, el magisterio nos da la interpretación de ciertos detalles que se encuentran plasmados en la Biblia. Y el magisterio
pues está formado en gran parte por los herederos, por los sucesores de los apóstoles. Y si tú reflexionas, la tradición significa el haber pasado conocimientos de forma oral entre los patriarcas, llámese los apóstoles y los que fueron dirigentes religiosos del cristianismo en las primeras generaciones, no sé, estamos hablando hasta por el siglo tercero, más o menos. Todos los que estuvieron en ese tiempo, muchos dejaron una huella muy profunda y se le conoce por eso como los padres de la iglesia, porque nos dieron grandes enseñanzas. Pero entonces todo esto te lo cito porque ahorita que estamos estudiando la segunda epístola de San Pedro, en su capítulo primero, versículo 19, nos dice esto San Pedro: contamos también con la firmísima palabra de los profetas. Hacéis bien en prestarles atención, como si fuera una lámpara que ilumina un lugar oscuro, en espera de que despunte el día y surja en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto que te menciono es para que, por un lado, tengamos cuidado en que cuando no nos dice San Pedro, no leas la Biblia, lo que nos invita es a conocer la explicación correcta de ciertos episodios o la interpretación de determinado libro, porque si nada más nos fiamos al sentido literal primero y probablemente hasta el sentido literal segundo, no vamos a comprender bien el contenido del escrito. Y recordemos que las Sagradas Escrituras, de acuerdo al canon, a la medida de aceptación para que pudieran ingresar y estar dentro de la Sagrada Escritura, el principal ingrediente es que los escritores sagrados hayan sido inspirados por el Espíritu Santo y que por lo tanto, dentro de las tres condiciones que estudiamos nosotros siguiendo el estudio bajo el método histórico crítico, por un lado, vamos a ver en lo histórico el entorno político, social, económico, religioso que privaba en determinado lugar cuando se escribió el, el libro sagrado. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el lenguaje que utilizó el autor. Y esto es importante porque te recuerdo, estudioso de la Biblia, que la Biblia, su origen es hebreo, pero al decir origen hebreo, significa que tiene orígenes desde sus lenguas primeras, que sería el arameo, y después ya se escribieron en hebreo, que ya fue algo de mayor nivel. Que después de esto, por necesidad de que muchos judíos se dispersaron por lo que hemos estado hablando, por las deportaciones hacia Babilonia y por muchos fenómenos más, hubo muchos judíos que se fueron dispersando, que llegaban a zonas en que se hablaban otros idiomas, como primordialmente en la zona de Asia y en la zona de la península griega, en que el idioma era el griego. Y entonces ya esos judíos que estaban ahí no entendían, aunque tenían sus libros sagrados escritos en hebreo, no les entendían. Y entonces
Las propias autoridades religiosas judías pidieron, más o menos por el año 200 aproximadamente antes de la llegada de Jesús a este mundo, que se creara una Biblia traducida al griego que se le conoció como la Biblia de los 70. A veces pensamos al oír el término de Biblia de los 70 que es del año 70. No, es antes. Lo que pasa es que en la gran ciudad de Alejandría, la cuna de la cultura griega, esa ciudad que fue fundada por Alejandro Magno, el gran conquistador Alejandro Magno, reunió allí en Alejandría un vasto tesoro de escritos y de pensadores que radicaban en Alejandría. Es más, si tú tienes noción de lo que fueron las 7 maravillas del mundo antiguo, porque después se fueron actualizando por otras, en el primero aparecían, entre otros, la Biblioteca de Alejandría, porque después, después de Atenas, después de la ciudad capital del imperio griego, la ciudad más importante dentro de la cultura griega es Alejandría. Esta ciudad, repito, fue construida en lo que forma parte ya del continente africano, pudiéramos decir, repito, por Alejandro Magno. Pues en esa ciudad de Alejandría se reunieron 70 escritores, 70 doctores de la ley, pudiéramos decir 70 rabinos judíos, y los estuvieron encerrados a piedra y lodo hasta que no se concluyera la traducción de los textos de la Torah griega, de la Torah, perdón, hebrea, a la lengua griega. Entonces, ya puedes entender por qué también es importante que los exégetas, los estudiosos profundos de las Sagradas Escrituras, se ponen a estudiar dentro del método histórico crítico los escritos preferentemente en sus versiones de origen. Entonces, muchos escritos los leen en griego, otros en hebreo, otros en latín, los que ya está más avanzado. Y entonces vas encontrando diferencias que aparentemente no son sustanciales, pero que tienen una diferencia implícita. Por ejemplo, fíjate, en esta segunda epístola de San Pedro, en lo que en su capítulo tercero, por citarte algo, en su capítulo tercero, dice en el escrito que en algunos momentos todo será consumado. Y con esto nosotros en esta traducción entendemos por consumado que se va a terminar. Mas, sin embargo, los estudiosos del griego dicen que este concepto lo que debió haberse puesto es que será concluido. Entonces, en esa lectura primera, si nosotros vemos, pues va a ser consumado, nos imaginamos se va a acabar. En el fondo, es una mala aplicación de un término que de pasar del hebreo al griego se cambió. Probablemente los escritores griegos le encontraron un sentido más ilustrativo a lo que ellos pusieron. Pero entonces ahí se sufre una transformación del idioma de origen al que se traduce. A esto, agrégale tú que ya una vez que, que se va constituyendo la Iglesia Cristiana Católica, ordenan a San Jerónimo, al santo, a San Jerónimo, que era muy docto,
que hiciera la traducción de la Biblia hebrea y de la Biblia griega al latín. Y a esta Biblia se le conoce como la Vulgata. ¿Y por qué la Vulgata? Porque el significado de ese término significa que tiene un latín accesible para el dominio popular, o lo que es lo mismo para el vulgo. No es término despectivo, es un término de ubicación, en qué segmento de la población va dirigido. Entonces, de ahí el nombre de la Vulgata. Por lo tanto, en esa traducción, pues San Jerónimo también, haciendo acopio de sus mejores galas de sabiduría o de inteligencia, pues fue armando esa traducción de acuerdo a la mejor interpretación y a lo que él veía que el Espíritu Santo le guiaba a poner. Mas, sin embargo, esto no quiere decir que lo que está escrito sea exactamente las palabras que vienen desde el origen. A todo esto, agrégale que ya de esa edición de la Vulgata se fueron desprendiendo las distintas traducciones de la Biblia en el devenir del tiempo. Por lo tanto, el día de hoy, 2024, la Biblia es el libro que más se ha imprimido en el mundo, el que tiene mayor número de ediciones y el que tiene el mayor número de traducciones a infinidad de lenguas, dialectos y, y, y lenguajes locales de muchas partes del mundo. Y en cada una de esas traducciones, pues hay términos que se van adecuando pensando en la mejor manera de que lo capte el lector. Y entonces llega un momento en que vemos que lo que se escribió en el origen, pues ha sufrido transformaciones que en el fondo no debe de cambiar el escrito, pero en la forma sí se altera. Por lo tanto, de ahí entenderás el porqué de ese comentario de que tengamos cuidado entre lo que es el sentido literal primero y el sentido literal segundo, y a esto asesorados por alguien que nos pueda guiar y que sepa las conclusiones de los estudios de la tradición y del magisterio de la Iglesia, nos puede hablar sobre el sentido teológico, o sea, lo que el hombre piensa que Dios nos está hablando en las escrituras, o el sentido cristológico, si ya corresponden a escritos del Nuevo Testamento, acerca de la buena nueva que a partir de Jesús de Nazaret, a su llegada a este mundo y un poco antes, desde su encarnación, constituye los escritos de los 4 evangelios. Bueno, entonces todo esto, ya me alargué mucho, pero es importante que lo apreciemos. Tiene sentido porque lo que yo te decía acerca de este salmo, lo que es el sentido nacionalista, para concluir ya ese comentario, es que todos los deportados entendieron con el paso del tiempo que estaban pagando castigo por su pecado. Y esto no significa que Dios, que Yahvé Dios para ellos, los estuviera castigando, lo que significaba, y les llevó años entender que Dios, en su infinita sabiduría, permite a través de diferentes acciones, a través de diferentes elementos, de diferentes personas, que se obren acciones que pueden interpretarse como un castigo de parte de Dios, pero no es de Dios. Son las consecuencias materiales de una conducta inapropiada ante Dios. Y entonces Dios permite que otros asuman acciones en contra de su propio pueblo. Recordemos que el pueblo hebreo es el pueblo de Dios, es el pueblo de Yahvé. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando un padre está formando un hijo pequeño
y ve que está cometiendo algo incorrecto, indebido. Lo sanciona, le reprende, probablemente le implique un castigo, o una llamada de atención, o posiblemente hasta un manazo, o qué voy a decir yo. Pero eso no quiere decir ni que no lo ames, ni tampoco que tengas algo en contra de él, sino que permites que se den las acciones correctivas para que el afectado caiga en la claridad de que lo que está sufriendo es consecuencia de acciones incorrectas y que una vez que los detecta y una vez que asume, en primer lugar, su responsabilidad, en segundo lugar, pide misericordia y en tercer lugar, suplica el que se corrijan las cosas, entonces Dios entra de nuevo en acción y no solamente perdona y restituye, sino que además olvida. Y muchas veces esto se da también a través de diferentes personas, a través de elementos naturales o veto a saber de 20,000 cosas. Pero tenemos muchos ejemplos y Pedro nos va a citar algo en esta segunda epístola que nos va a ubicar mejor en lo que te estoy diciendo. Por lo tanto, ya para concluir, los deportados a Babilonia, cuando entendieron todo este proceso que estaban viviendo, las consecuencias del por qué era y lo que tenían que hacer, hizo que entre todos los deportados fuera surgiendo un sentimiento que se le conoce como el sentimiento nacionalista. ¿Por qué? Porque era una nación en la deportación. Los principales pensantes de esa nación estaban bajo el dominio babilónico, bajo el, la opresión babilónica. Y entonces, ya en aquel tiempo, ya no existe el rey David, ya no existe el rey Salomón, ya no existen ni Roboán ni Jeroboán, que fueron los que estuvieron al frente de los dos reinos de Israel, el del norte y el del sur, y ya el último incluso de los reyes, que le decían así, pues ya nada más por, pudiéramos decir, por cubrir el requisito, pero ya no era un rey como debía o como fueron los anteriores, para que me entiendas. Por ejemplo, el rey David fue ungido, o sea, fue derramado sobre su cabeza aceite de parte del profeta Samuel, si no me equivoco, o Natán, ya uno de esos dos. Pero entonces es un designio divino que este David debía de ser consagrado como rey. Y entonces hace la unción el profeta y entonces queda con esa jerarquía de que por Dios fue ungido. Y lo mismo pasó con Salomón. Ya después, con Roboán y Jeroboán, ya no fue igual, porque fue una ruptura que se dio entre la dinastía del rey David y dentro de los herederos del rey Salomón. No se diga los que después hubo. Y por lo tanto, tú no te sorprendas en leer que a Babilonia fue llevado en cautiverio también el rey de Israel, pero en realidad ya no era un rey ungido, era un rey que había sido electo, que había sido designado por los pensantes del Sanedrín, de ese conjunto religioso, político, social que movía todo en las poblaciones. Incluso este último perteneciente a esta dinastía, tristemente los babilonios fueron muy sanguinarios y no solamente se lo llevaron allá, sino para que sufriera el escarnio más humillante, mataron a sus hijos delante de él, del propio rey, para que le quedara ese triste recuerdo. Y después, dice los escritos, que le extirparon los ojos al rey, lo dejaron ciego para que viviera con ese
recuerdo de haber visto la muerte de sus hijos y no poder ver más. Y posteriormente, pues ya tuvo su muerte completa. Pero ahí te das una idea de todo lo que se fue permeando en ese destierro a Babilonia y por qué de ahí surgió el sentimiento nacionalista. Entonces, no tenían libros sagrados, ya los fueron teniendo por las traducciones que se dieron fuera del hebreo. Por otra parte, fueron permeando entre todos ellos el sentimiento de nacionalidad y de su necesidad de vivir y de estar en unidad. Entonces, por eso vamos a encontrar, como en este texto de este salmo, que corresponde al sentimiento nacionalista, que quiere decir que ya compartiendo sus penas, sus necesidades y sus esperanzas, se van a ver transmitidas y traducidas en las 22 estrofas de este salmo, las necesidades que ellos tenían de ser cobijados por Yahvé Dios y por pedirle, suplicarle que los librara del peligro. Por eso, aunque en el texto del canto a lo mejor no se dice, pero te puedo decir dos, tres frases maravillosas que se ven en este salmo. Por ejemplo, guíame fielmente, enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Es un sentimiento de esperanza hermoso. O por ejemplo, en otro párrafo dice, vuélvete a mí, tenme piedad, me siento solo y desdichado. Esto ya lo entiendes ahora. Están clamando piedad en el destierro. O otro que dice, la angustia crece en mi corazón. Hazme salir de mis tormentos. Mira mi aflicción y mi pena. Perdona todos mis pecados. Lo que hablábamos. O sea, por favor, tenme misericordia, Señor. Pero ya ellos reconocen que todo esto fue su culpa y que necesitan transformarse para poder regresar con un sentimiento nuevo, con una concepción distinta. Y por eso cierra el salmo escrito con el párrafo, libera Dios a Israel de todas sus angustias. Me extendí mucho, pero por un lado, te repito que este salmo lo escogí ahora de acuerdo a las tristes noticias con las que empezamos la sesión de hoy. Por otra parte, como una prueba fehaciente de que tristemente Dios es el Señor de la historia. Él, desde antes de la eternidad, existe y Él es toda sabiduría y es todo, es todo. Por eso el término de la palabra aplicado a Dios y después en su unigénito Jesús de Nazaret aplicado también a él. Pero entonces la palabra en pocas palabras quiere decir el poder de Dios, el poder creador, el poder total, sin límites, que puede hacer y deshacer, crear y transformar todo, todo, y que no está sujeto a ninguna ley natural ni tampoco a ninguna ley física. Por lo tanto, a veces nos cuesta trabajo el que pensamos que ciertos episodios tienen que ser explicados de acuerdo a la razón. Y cuando tenemos claros los conceptos de la palabra, del poder de Dios, entendemos que la razón es consecuencia de la creación de Dios, de su poder, de su palabra. Y no al revés, no queramos someter a Dios a, a las acciones y reacciones naturales o físicas o materiales, porque por algo Él es Dios, está sobre todo esto. Bueno, entonces ya cerrando todos estos comentarios y habiéndote explicado el por qué la selección de este salmo, quiero decirte, para tratar de redondear lo que es el estudio de las dos epístolas católicas de San Pedro, recordarte que son católicas porque
no van dirigidas a alguien en específico, sino a toda la comunidad universal. Al decir universal, ahora nosotros pensamos en el cosmos, fuera hasta de la Tierra, y es bueno que lo pensemos así, pero aquí se estaba refiriendo San Pedro a la humanidad sin importar nación o ubicación en el globo terráqueo. De ahí, de estas dos epístolas, la primera, que estamos viendo aquí en esta lámina, una síntesis de su contenido y que ya la estudiamos, en esta, si te pones a ver los temas de estudio, los temas de redacción que cubre San Pedro, queda muy claro quién, en quiénes pensaba este San Pedro, al escribir esta epístola. Él estaba en Roma, probablemente entre los años 64 y 67, y los cristianos radicados en la ciudad de Roma eran asediados por las persecuciones de los emperadores romanos. En estos años, concretamente, nos referimos a Nerón, que por su personalidad enferma, por sus ambiciones de poder, por muchas cosas más, tuvo acciones en que quiso achacárselas a los cristianos radicados en Roma para tener un pretexto para darles muerte, para perseguirlos, para hacerlos escarnio, para hacerlos diversión de los romanos, enfrentándolos a las fieras en el Coliseo, a los gladiadores para que murieran como insectos o ratas ahí desangrados ahí en el circo romano. En fin, episodios muy cruentos, muy duros, y entonces la primera epístola de católica de San Pedro lleva como repito, no un destinatario abierto, pero lleva como una dedicatoria, pudiéramos decir, a esta gente que estaba próxima a morir, que estaban asediados. Porque si vemos el contenido de su desarrollo, toca puntos en que la pretensión es darles ánimos, fortalecer su fe, darles esperanzas y sobre todo el que entiendan y comprendan que la vida no se acababa aquí, que gracias a Jesús de Nazaret y a su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, Él nos abre las puertas de la vida eterna y a ella misma tenemos derecho si estamos afianzados a la fe que en Él tenemos, si vivimos en Él y si apreciamos y reconocemos sus obras de gloria y de poder, que en sus signos en la tierra, a través de los milagros, a través de sus predicaciones, a través de sus parábolas y de sinfín de ejemplos, nos dio a conocer. Entonces, entre que tú te afiances a esa fe en Él, irrestricta y sin límites, y por otra parte, si puedes tú disfrutar de lo que es vivir en comunión con tu prójimo, como Jesús vive con nosotros, entonces tienes asegurado por tus acciones y por tu fe el llegar al reino de los cielos. Y por esa razón, los puntos que toca Pedro en esta primera epístola, no te la voy a leer otra vez porque ya la leímos, pero sí que hagas recuerdo de los temas que él nos toca, San Pedro. En primer lugar, nos habla de la herencia concedida por el Padre, nos hace ver que Dios Padre es bendito porque a través de Jesús, su Hijo, nos da a conocer por la resurrección que la vida no termina en este mundo, que el amor y la fidelidad hacia Cristo es condición única y necesaria para obtener esa salvación, que la revelación profética del Espíritu Santo nos hace que nosotros, sin ser profetas por designación divina, sí seamos profetas en comunicar la palabra de Dios.
en vivirla y que nos sintamos guiados por el Espíritu Santo, como los profetas fueron guiados. Y fíjate, nos está dando puntos para que si los entiendes y los vives, los goces y que con ese gozo y esa puesta en práctica puedas llegar a la vida eterna, al reino de los cielos. Porque recuerda que el reino de Dios nos los vino a enseñar Jesús a vivirlo desde esta vida terrenal. Y ya después de nuestra muerte física, en que nuestro cuerpo va a quedar aquí, nosotros vamos a llegar al reino de los cielos con un alma gloriosa y un cuerpo transformado. ¿Por qué? El alma gloriosa, porque vamos a estar gozando de la gloria de Dios, de la gloria de Jesús de Nazaret y de la gloria de la Santísima y siempre Virgen María. En el caso de Dios, pues porque es Dios creador de todo, lo visible y lo invisible. En el caso de Jesús, porque Él es nuestro Salvador y Mesías, y es junto con su madre los únicos dos terrenales, los únicos dos humanos que están en los cielos. De ahí en fuera de ellos dos, todos vamos a llegar, pero nuestro cuerpo ya se va a quedar aquí en la tierra. Va a acabar enterrado, sepultado, o a lo mejor vas a quedar rostizado ahí, vas a quedar cremado y ya no va a llegar tu cuerpo. Tu alma sí, pero tu alma va a llegar en condiciones de gloria y por eso se completa esto con la definición de un cuerpo transformado, porque el cuerpo con el que te vas a apreciar, tú y todos en el cielo, no va a ser el mismo con el que tú te conoces ahorita en la tierra, no va a ser tu imagen la que tú ves en el espejo, va a ser otra imagen distinta. ¿Cuál? No sé, ya lo investigaremos cuando lleguemos allá arriba. Pero tu alma transformada va a vivir en comunión con Dios, con Jesús de Nazaret, con María, la siempre Virgen María, y los ángeles. Vamos a vivir todos dándole gloria a Dios. Qué bello. Bueno, después de esto, Pedro en esa primera epístola los dio a conocer la exigencia de ser santos. O sea, recordemos que santo quiere decir apartado para Dios. Por esa razón, pues entendemos ahora mejor por qué a Jesús de Nazaret, desde el momento de su encarnación, se le anunció que iba a ser el santo Hijo de Dios. Y como no puede haber alguien más perfecto que él, y sabemos que el número 3 es la definición de perfección, por eso nos referimos a Jesús como el 3 veces santo. Ya sabes por qué es, pero tú también puedes ser santo, tú también puedes imitar lo bueno de Jesús y tratar de hacer tu mejor esfuerzo por cada día dar un paso más hacia esa santidad. Somos humanos, tú y yo, y caemos, pecamos, y desde el propio Papa y todos los demás que pertenecemos a la Iglesia Cristiana Católica, pecamos. Pero eso no quiere decir que nuestra iglesia no sea una santa, católica y apostólica. Que nosotros seamos pecadores, pues lamentablemente somos humanos, pero pues que tenemos la capacidad de, dada desde el momento de nuestra creación, desde nuestra fecundación, eh, producto del óvulo de nuestra madre y del espermatozoide de nuestro padre, tenemos la opción de tener, cuando lleguemos ya carnalmente a este mundo, de tener libre albedrío y tener también inteligencia, lo cual nos va a ir llevando para poder llegar a ser santos, como lo estamos mencionando. Después Pedro también nos habló de la regeneración de la palabra, nos habló del alma, nos habló del cuerpo, y después habló sobre el sacerdocio del pueblo de Dios. Esto ya es un punto que pudiéramos decir no estaba dedicado única y exclusivamente a los residentes cristianos en Roma, pero sí tiene su sentido, porque recordemos, aunque no lo dice con estas palabras aquí en su epístola,
pero nosotros desde el momento de nuestro bautismo somos sacerdotes, reyes y también somos profetas. Entonces es una invitación a que nosotros ejerzamos ese sacerdocio del pueblo de Dios. ¿Y cómo es que se celebra esto? ¿Cómo se ejerce? Pues dándole culto a Dios. Por esa razón, habla San Pedro en esta epístola de ese punto. Y después nos citó las obligaciones de los cristianos entre los gentiles. O sea, nos cita que somos bendecidos al tener la oportunidad de conocer la palabra de Dios y conocer el ejemplo de Jesús. Y también como condición para llevar una convivencia correcta, nos habló Pedro de la conveniencia de llevar armonía con nuestras autoridades. O sea que no importa que estuvieran en Roma, no importa que estuvieran bajo el imperio romano, tenemos que cumplir, nos guste o no, las disposiciones civiles en el lugar en que nos encontremos y en el momento que sea. Y nosotros no somos la excepción. También aquí tenemos que acatar las disposiciones que por muchas leyes, decretos, etcétera, etcétera, tenemos que observar y que tenemos que tener un respeto por nuestras autoridades, aunque no nos guste el color de su partido, aunque no comulguemos con sus, aunque no comulguemos con sus Ideales. ideologías, pero a fin de cuentas son nuestras autoridades. Y después nos habló Pedro también de que eso mismo tenemos que tener no como sumisión, sino como respeto, los que tienen amos, aquellos esclavos que sirven a determinadas autoridades o gente ilustre dentro de la localidad. Entonces, tanto ahí como también nos habló en su capítulo tercero, en esta epístola, del respeto que debe de haber entre el matrimonio de uno hacia otro y que pensemos que muchas veces, aunque por decirte, el hombre no crea en la religión cristiana eh, y la mujer sí cree, pues tal vez por la influencia y el ejemplo de la mujer pueda convertir al marido o viceversa. Entonces nos hace reconocer que además del respeto por nuestra pareja, debemos actuar como cristianos, aunque nuestra pareja no lo sea. Después, por lo mismo, estuvo cerrando su epístola a Pablo, hablándonos de nuestra conducta hacia los hermanos y lo que nos debe de distinguir como sello de conducta, aún en las persecuciones, que debemos, amando a Cristo, afianzarnos a Él, creer en la vida eterna y con valentía, con arrojo, con disposición, con certeza, asumamos las consecuencias, porque a fin de cuentas, por mucho que sea el sufrimiento, va a ser algo breve comparado contra la benevolencia y la misericordia de Dios para una vida eterna. Por último, nos habló Pedro en esa primera epístola de la resurrección y del descenso a los infiernos de Jesús. Ahí ya vimos que de acuerdo a la Iglesia Cristiana Católica en su catecismo que elaboró el difunto Papa Benedicto XVI, cuando todavía era el cardenal Joseph Ratzinger, él hizo este bello catecismo, la compilación de los 4 tomos de este catecismo, y recordemos que en el primer tomo nos habla de lo que creemos, y ahí es donde cita eso de que Jesús descendió a los infiernos. En el credo de los apóstoles que recitamos los domingos en la liturgia, lo decimos, entre otras verdades, pero tenemos que entender el sentido, no confundirnos de que Jesús fue al lugar el Sheol, el lugar, perdóname, ni siquiera el Sheol. Sheol es la denominación del lugar de los muertos en la lengua hebrea. Hades lo es en el lengua griega. Eso quiere decir el lugar de los muertos. Imagínate, estamos hablando
el cementerio donde quedaron los cuerpos de la gente. Ahí, según su concepción, pensaban que ahí iban a morar por toda la eternidad los muertos. El lugar de castigo, de acuerdo a los hebreos, era la Gehenna, con G y una H, G, H y Ena, Gehenna, que será un lugar que materialmente existía en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en donde por día y por noche se estaban quemando los residuos y despojos y basura que, para que no contaminaran la ciudad. De ahí entiendes el por qué Jesús en su evangelio nos habla muchas veces de la gehenna, que no te condenes a la gehenna, o ese lugar de fuego eterno, en donde son lamentos y crujir de dientes. O sea, era una manera de explicarles de una forma que pudieran constatar lo que puede ser tu condena eterna. Nosotros, pues ya lo vemos con otros ojos, pero sabemos que existe un castigo para los que se apartan de la religión, y San Pedro nos los va a citar aquí también en su segunda epístola al decir que es peor que tú no conozcas la religión a que conociéndola te apartes de ella o que reniegues de ella. Él lo señala muy claro. Y entonces, en la primera epístola nos invitó a romper con el pecado para que no, dice, es peor que tú, habiéndote purificado, habiéndote avanzado en tu forma de ser, vuelvas a caer en el pecado, porque entonces te vuelves un esclavo de, de la, pues sí, de la muerte, de la destrucción. Y cerró este Pedro, perdóname, hablándonos de los últimos tiempos y nos dio a entender que no son nuestros tiempos los mismos de Dios, que para Él 1000 años puede ser un día y viceversa, un día 1000 años. Por lo tanto, que ese concepto que se tiene de la parucía, del regreso, la segunda venida gloriosa de Cristo Jesús, no tiene por qué ser inmediata como pensaban en unos momentos el propio Pablo y quizás los apóstoles, pero más que nada para poner sobre aviso a los nuevos cristianos católicos que no se dejaran embaucar por muchos charlatanes y por muchos oportunistas que les iban a querer hacer tambalear en su fe, diciéndote, oye, ya ves, dijeron que iba a haber una segunda venida y nanay, nada de nada. Entonces, pura basura lo que te enseñaron, puro bla, bla, bla. Y por ahí empezaban a flaquear. Entonces, Pedro nos pone sobre aviso de esto y por lo tanto cierra que nos sintamos dichosos de sufrir con Cristo. En pocas palabras, aunque no lo dice él, pero lo debemos de entender, la vida tiene de todo, y tiene alegrías y tiene sufrimientos, y todos vamos a pasar por los mismos. Y si tú consideras que en esta vida no has sufrido, no has tenido una pena, no has tenido angustias, no te preocupes, algún día las tendrás. No sé en qué momento, pero es parte de la vida. Pero, pues, a pesar de todo esto, la vida es bella y hay que, con fe y abrazados a Jesús de Nazaret, seguir adelante. Bueno, pues todo esto que te cité de la primera se vuelve a repetir en la segunda, nada más que la segunda tiene un destinatario más abierto, más universal, más para todo el orbe. Por lo mismo, es más corta y ya le estuvimos viendo. Le estuvimos viendo que Pedro también nos volvió a hablar de la generosidad de Dios al, al habernos enviado a su unigénito para darnos a conocer su palabra. Por otra parte, nos habló de los testimonios apostólicos, que por el poder concedido por Jesús a sus apóstoles, se formó la iglesia bajo la roca de Pedro, de Kefas, la roca, que ya vimos que la palabra roca es un sinónimo que en el Antiguo Testamento se le daba únicamente a Yahvé Dios.
Ya después en el Nuevo Testamento nosotros se lo damos porque Él nos lo manifestó a Jesús. Y por otra parte, en su creación de la iglesia cristiana, Jesús nombra a Pedro la base, la piedra angular, la roca sobre la cual va a construirse su iglesia. Por eso nos lo cita este Pedro. Después nos habla este Pedro de nueva cuenta de la palabra de los profetas y ya vimos lo que nos expresa de que tengamos cuidado de la interpretación correcta de acuerdo al magisterio. Nos pone sobre aviso de los falsos doctores. Recordemos que los doctores eran judíos, que tuviéramos cuidado de él, pero además que tengamos cuidado de los charlatanes y oportunistas y nos invita en las lecciones del pasado a que analizando lo que pasó en ciertos términos, como cuando fue el diluvio universal con Noé, cuando fue la desaparición de Sodoma y Gomorra por vivir en el pecado en una forma ya increíble, que en un castigo venidero puede darse también en nosotros si nosotros caemos en ese pecado, si caemos en apartarnos de las enseñanzas de Jesús. Nos dice en palabras muy carnales este Pedro que los que ignoran la palabra de Jesús morirán como mueren los animales, sufriendo daño por el daño que hicieron. O sea, en pocas palabras, nadie se salva en este mundo. Tú hiciste mal o en este mismo mundo vas a pagarlo. Y si algo queda todavía más por pagar, lo seguirás pagando en el purgatorio. Pero de que lo pagas, lo pagas. Entonces, tú escoge, de ahí amárralo un poquito al sufrimiento. ¿Qué es mejor? ¿El sufrir en este mundo o sufrir en el purgatorio? Te la pongo. ¿Cuál decides? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gustaría? ¿Dónde te gustaría purificarte? ¿Aquí en la tierra o en el purgatorio? Tú decides. Bueno, y después nos vuelve a hablar este Pedro acerca del día del Señor como el día de la gloriosa venida de Jesús en su segunda venida. Y es en donde nos dice que tengamos muchos cuidados con los falsos profetas y nos vuelve a decir lo de la comparación del tiempo de Dios y que Dios no falla, que por otro lado solamente Dios conoce la fecha en que se va a dar la parucía, pero nos da una gran esperanza, que recuerdes que la palabra de Dios nos cita que después de esta segunda venida gloriosa de Jesús para juzgar a vivos y muertos, vendrá otro tiempo de paz. Aquí señalan 1000 años de paz. Entonces, no te puedo decir si son 1000 años exactos o si es un equivalente, una forma de decirlo. Aquí todo puede ser. Aquí dice que para Dios 1000 años es un día y que un día puede ser 1000 años. Entonces también la enseñanza que nos da el Apocalipsis en su narrativa es que después de la segunda venida gloriosa de Jesús a juzgar a vivos y muertos, juzgándolo él, ya no Dios, y asistido por sus apóstoles, entonces prevalecerá un tiempo de paz en que todo sea pide y dulzura, pudiéramos decir, y que esto será por 1000 años. ¿Cuánto va a ser eso en términos reales? No sabemos. Pero lo que sí estamos ciertos es que por las manifestaciones que nos da a conocer este Pedro, como los tristes hechos con los que comentamos, con los que comenzamos nuestra clase, son manifestación que los tiempos escatológicos están corriendo. Esas apariciones de herejes, de gente que conociendo la palabra se apartan de ella, esa engaño de muchas gentes queriéndonos hacer creer cosas irrelevantes que nos quieren vender como decíamos, cambiar oro por espejitos,
sigue siendo que tenemos un asedio tremendo de gente que nos quiere confundir. Y esto es uno de los signos, es una de las señales de que estamos viviendo los tiempos escatológicos, los tiempos últimos. Y ya por decir eso de los tiempos últimos, la epístola de Pedro, la segunda epístola, permíteme que te cite, que te lea cómo termina. Estoy en el capítulo tercero, a partir del versículo 11. Puesto que todo esto va a ser consumido, es lo que te decía aquí de esta palabrita, consumido, para los griegos es terminado, que se terminó, no que se consumió. Tú oyes consumir y piensas una quemazón, un incendio. Entonces dice, puesto que todo esto va a ser consumido así, conviene que afincados en vuestra santa conducta y en la piedad, esperéis y aceleréis la venida del día de Dios, el momento en que los cielos se disolverán entre llamas y los elementos abrasados se fundirán. Pero nosotros, conforme a la promesa de Dios, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en la que habite la justicia. Esto de las llamas y eso tiene una explicación en los tiempos eh, filosóficos antes de, con Platón, Aristóteles, todos ellos. Virgilio fue cuando escribió su obra de la Ilíada y también, Virgilio sí, y también la Eneida. Y en esa Eneida citaba mucho un término que solamente Pedro lo ocupa y es la única vez que se ve en toda la Biblia, el término de tártaro. Tártaro significaba un lugar que describía Virgilio, que estaba rodeado de fuego y que tenía tres murallas, en los cuales pudiéramos decir se acorralaba a los que iban a estar condenados y que no podían salir de ahí. Entonces, por eso, en estos tiempos y por la influencia griega, Pedro cita esta palabra de tártaro, que te repito, es la única vez en toda la Biblia que la vas a escuchar, y también se expresa con términos de llamas, como mucha gente que había leído a Virgilio lo comprendía. Y dice, por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos porque Él os encuentre en paz, sin mancilla y sin tacha. Pensad que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como os escribió también Pablo, el apóstol, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también los demás escrituras para su propia perdición. Cuidado con la interpretación de las escrituras. Vosotros, pues, queridos, ya estáis advertidos. Vivid alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta doxología es con la que termina este Pedro su segunda epístola, y con estas dos epístolas, pues ya vimos las dos epístolas católicas del origen de Pedro, y ya para concluir nada más piensa, era importantísimo que lo pusiera Pedro porque es la piedra que sostiene a la iglesia. Teníamos que tener algo de parte de él que nos guiara. Hay muchas mentes privilegiadas como San Pablo y otros pensadores más. Ya vamos a ver a San Judas, vamos a ver a San Juan, vimos a Santiago, muchas gentes iluminadas. Pero Pedro, además de ser iluminado, también por el pues es la roca, es la piedra sobre la que se sostiene la única santa católica y apostólica Iglesia de Cristo en la tierra, que bajo la dirección y el cuidado de María, eh, y bajo
Pedro mismo también sigue esa barca venciendo las tempestades y los asedios de la naturaleza y tristemente de gente distorsionada como la que ahora vimos, pero que a fin de cuentas va a prevalecer siempre la iglesia y va a salir airosa contra todo viento y marea. Bueno, pues con esto ya terminamos esta epístola. El día 6 de enero regresaremos a nuestro estudio. Con las epístolas nos queda la de San Juan, las de San Juan y la de San Judas. Y pues deseo para ti y para toda tu familia que podamos gozar de esta Navidad, del nacimiento de Cristo, nuestro Señor y Mesías, que se renueve en nuestro corazón los sentimientos de humildad, de seguimiento, de que le imploremos misericordia por nosotros, por nuestra familia, por nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro país, y tengamos mejores tiempos, más promisorios, perdón, y sobre todo de mucha paz. Agradezco tu presencia esta noche. Eh, Disculpa que me tuve que ir un poco rápido para poder terminar y de verdad agradezco tu presencia. Y pues ya te invito a que des constancia de tu asistencia y te pongo la canción de cierre que espero que la disfrutes. Que tengas bonita noche.